De día, una gasolinera en una carretera solitaria parece común. Pero entre las 2 y 3 de la madrugada, el silencio se vuelve opresivo. Las luces titilan y lo cotidiano se torna inexplicable. Bienvenidos a una nueva entrega de terror, donde lo inexplicable acecha en cada sombra. Hoy compartimos 3 confesiones de personas marcadas por encuentros inquietantes en esa hora muerta. Escucha con cuidado, porque la próxima vez que llenes el tanque de noche, podrías sentirte observado. Apaga las luces, ponte los audífonos y déjate envolver por lo desconocido, pero mantente alerta. Los ruidos extraños podrían no venir solo de estos relatos. Aquí, tus preocupaciones cotidianas se quedan fuera. Tu único temor será convertirte en el próximo protagonista de una de estas historias. Historia 1. El hombre que nunca cambia. Era 1998. Yo tenía 22 años, un bocho verde destartalado y un trabajo de medio tiempo en una ferretería en un pueblo a las afueras de Querétaro. Mi vida era sencilla: trabajar, salir con amigos y de vez en cuando escaparme a la ciudad para una fiesta. Esa noche había ido a una tocada en un bar del centro. La música estaba buena, las cervezas frías y el ambiente me tenía despierto. Pero eran casi las 2 de la mañana cuando decidí regresar. La carretera que conectaba la ciudad con mi pueblo era un tramo largo y oscuro, flanqueado por árboles secos que parecían arañar el cielo. La radio de mi bocho apenas captaba señal, solo estática y fragmentos de una canción ranchera que se desvanecía. Miré el tablero y vi la aguja de la gasolina temblando en rojo. No, ahora no, murmuré. No tenía de otra. Tenía que encontrar una gasolinera. A los pocos kilómetros, entre la niebla que empezaba a pegarse al asfalto, vi un letrero de neón parpadeando. Gasolinera 24 horas. No lo reconocí. Había pasado por esa carretera cientos de veces y nunca había visto ese lugar. Pero el bocho no iba a llegar lejos, así que giré hacia el estacionamiento. El lugar era pequeño, con 2 bombas viejas y una caseta iluminada por un foco amarillento que zumbaba como un insecto. No había otros coches, ni ruido, solo el crujido de la grava bajo mis llantas. Apagué el motor y esperé. Nadie salió. Toqué el claxon un par de veces, pero el silencio se tragó el sonido. Entonces lo vi. Un hombre dentro de la caseta, sentado detrás de un mostrador cubierto de polvo. Era flaco, con una camisa de rayas deslavada, un bigote recortado y el cabello peinado hacia atrás. Me miró desde lejos, sin expresión, como si ya supiera que iba a llegar. Bajé del coche y caminé hacia la bomba. El aire olía a combustible y a algo más, como tierra húmeda después de la lluvia. El hombre salió de la caseta, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. ¿Cuánto le pongo?, preguntó. Su voz era rasposa, como si hubiera estado callado por horas. Le dije que llenara el tanque. Mientras él manipulaba la manguera, noté algo extraño. El surtidor era uno de esos modelos antiguos, con números mecánicos que giraban como un odómetro, pero los números no subían en orden. Saltaban de 5 a 3, luego a 8, luego bajaban a 1, como si el contador estuviera jugando conmigo. Intenté no darle importancia, pero no podía quitarle los ojos de encima. Para romper el silencio dije: siempre está tan solo esto. Él no levantó la mirada. Siguió ajustando la manguera y respondió: aquí siempre es igual. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, como si escondieran algo. Miré alrededor. La gasolinera parecía atrapada en el tiempo. Las bombas tenían óxido en los bordes. El letrero de neón zumbaba con un ritmo irregular.
y la caseta tenía un calendario pegado en la pared de 1985. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al frío de la madrugada. Cuando terminó de llenar el tanque, me acerqué al mostrador para pagar. Dentro de la caseta, el aire estaba quieto, y el foco amarillo hacía que todo pareciera teñido de un tono enfermizo. Saqué unos billetes arrugados y se los di. Él los tomó, y al darme el cambio, sus dedos rozaron los míos. Estaban helados, como si hubiera estado tocando metal en un congelador. «Gracias», murmuré, y salí rápido. Me subí al bocho, arranqué, y miré por el retrovisor mientras me alejaba. La gasolinera seguía ahí, con su letrero parpadeando. Pero cuando di la vuelta en la siguiente curva, algo me hizo mirar otra vez. No había nada, solo un terreno vacío, con el letrero de neón flotando en la oscuridad, como si la gasolinera se hubiera desvanecido. Mi corazón se aceleró. Pisé el acelerador y no paré hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la luz encendida, tratando de convencerme de que estaba cansado, de que la niebla y el sueño me habían jugado una mala pasada. Pasaron los años y casi olvidé esa noche. Me mudé a la ciudad, conseguí un mejor trabajo y el bocho terminó en un deshuesadero. Pero en 2015, por cosas del destino, tuve que regresar a mi pueblo. Era un viaje de trabajo y, como siempre, se me hizo tarde. Otra vez eran las 2 de la mañana y otra vez la gasolina estaba en las últimas. Estaba en la misma carretera, ahora con un coche más nuevo, pero con la misma sensación de vacío en el estómago. No quería creerlo cuando lo vi. El mismo letrero de neón, parpadeando a lo lejos. No puede ser, dije en voz alta. Pensé en seguir de largo, pero el indicador de gasolina no me dejaba opción. Me detuve, con las manos temblando en el volante. La gasolinera era idéntica. Las mismas bombas oxidadas, la misma caseta con el foco amarillo, el mismo calendario de 1985 en la pared. Y ahí estaba él, el mismo hombre, la misma camisa de rayas, el mismo bigote, la misma mirada vacía. No había envejecido ni un día. «¿Cuánto le pongo?», preguntó, con la misma voz rasposa. No respondí, solo lo miré, buscando alguna señal de que esto era real. Él no parecía notarlo. Llenó el tanque y los números del surtidor volvieron a girar al revés, subiendo y bajando sin sentido. Esta vez no intenté hablar. Pagué en silencio, sintiendo otra vez el frío de sus dedos al darme el cambio. Cuando me subí al coche, miré la caseta una última vez. Él estaba de pie, inmóvil, mirándome desde la puerta. Sus ojos no parpadeaban. Arranqué y manejé lo más rápido que pude. No miré por el retrovisor. No quería saber si la gasolinera seguía ahí o si había desaparecido otra vez. Cuando llegué a casa, revisé mapas, fotos satelitales. Incluso pregunté a gente del pueblo. Nadie recordaba una gasolinera en ese tramo. Algunos decían que había habido una, pero que la demolieron en los 80. Otros juraban que nunca existió. A veces pienso en ese hombre, en su voz que no cambiaba, en sus ojos que parecían ver más allá de mí. Era un recuerdo atrapado en ese lugar. ¿O era yo el que estaba atrapado, condenado a volver a esa gasolinera una y otra vez? No lo sé. Lo único que sé es que nunca he regresado por esa carretera de noche. Pero cada vez que paso por una gasolinera solitaria, siento su mirada, como si estuviera esperando a que me detenga otra vez. Y en el fondo de mi mente, escucho el zumbido de ese letrero de neón, parpadeando en la oscuridad, llamándome. Historia 2. El reflejo en la cámara. En 2007, yo era repartidor para una empresa de paquetería en Chihuahua.
Tenía 28 años, un camión de carga que olía a diésel y una rutina que me llevaba por carreteras secundarias, de esas que conectan pueblos pequeños donde todos se conocen. El trabajo no era fácil, pero me gustaba. La soledad de la carretera, el zumbido del motor, las luces del tablero parpadeando en la oscuridad. Era como si el mundo se redujera a mí, el camión y el asfalto. Solía manejar de madrugada para cumplir con los tiempos de entrega, y aunque a veces el cansancio me ganaba, nunca me había pasado nada extraño. Hasta esa noche. Eran las 2:30 de la madrugada. Había dejado un paquete en un pueblo perdido y regresaba por una carretera flanqueada por cerros y matorrales secos. El indicador de gasolina estaba bajo, así que busqué un lugar para llenar el tanque. Después de unos kilómetros, vi un letrero iluminado por un solo foco, abierto 24 horas. Era una gasolinera pequeña, de esas que parecen olvidadas, con una caseta de concreto y 2 bombas que parecían no haber sido usadas en años. Me estacioné junto a una de ellas y toqué el claxon, esperando que alguien saliera. Nadie apareció. El silencio era tan denso que podía escuchar el crujido de mis botas contra la grava. Bajé del camión, estiré las piernas y caminé hacia la caseta. La puerta estaba cerrada, pero a un lado vi otra puerta, la del baño, entreabierta. Desde dentro venía un sonido, un grifo goteando, lento, como un reloj marcando los segundos. ¿Hay alguien?, grité. Nada. Solo el eco de mi voz. Decidí servirme la gasolina yo mismo. Mientras la bomba llenaba el tanque, miré hacia la caseta otra vez. Algo se movió dentro. No era una persona, sino una sombra, como si alguien hubiera pasado rápido frente a la luz del foco. Sentí un cosquilleo en la nuca, pero me dije que era el cansancio. La carretera te hace ver cosas, ¿no? Terminé de llenar el tanque y caminé hacia la caseta para pagar. Dentro, el aire olía a humedad, como si nadie hubiera abierto las ventanas en meses. Había un mostrador lleno de papeles amarillentos y un monitor viejo conectado a las cámaras de seguridad. La pantalla mostraba la bomba donde estaba mi camión. Y ahí estaba yo, de pie, mirando hacia la caseta. Pero algo no estaba bien. En la pantalla había otra figura detrás de mí, inmóvil, con los brazos colgando, como un maniquí. Era alta, delgada, y su contorno parecía difuminarse en los bordes, como si no terminara de estar ahí. Me giré rápido, con el corazón en la garganta. No había nadie, solo la bomba, mi camión y la oscuridad más allá. Volví a mirar la pantalla. La figura seguía ahí, pero ahora estaba más cerca, a unos pasos de mí. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si me observara. Sentí un frío que no explicaba la noche. «Es el monitor», murmuré, tratando de calmarme. «Está descompuesto». Pero no podía apartar los ojos. La figura no se movía, pero cada vez que parpadeaba, parecía acercarse un poco más. Intenté ignorarlo. Dejé el dinero en el mostrador. Garabateé una nota con la cantidad que debía y salí casi corriendo. Cuando llegué al camión, miré hacia la caseta por instinto. La puerta del baño, que antes estaba entreabierta, ahora estaba abierta de par en par. Y ahí, en el umbral, estaba la sombra. No era un reflejo, no era un truco de la luz. Era una silueta, alta, sin rostro, parada como si imitara mi postura. Me miraba, aunque no tenía ojos. Subí al camión, arranqué y pisé el acelerador. Por el retrovisor, vi que la sombra no se movía. Seguía ahí, de pie, hasta que la gasolinera desapareció en la distancia. No paré hasta llegar al siguiente pueblo. En la primera gasolinera que encontré, una normal, con empleados y luces brillantes, me detuve a tomar aire. Le conté al despachador lo que había pasado, aunque omití lo de la sombra.
Él se rió y dijo: esa estación está abandonada desde hace años. Nadie trabaja ahí. Pensé que bromeaba, pero su cara no mostraba burla. Esa noche, cuando llegué a casa, no dormí. Me quedé mirando el techo, repitiendo la imagen de la sombra en mi cabeza. ¿Qué era? ¿Un fantasma? ¿Mi imaginación? No lo sabía, pero no podía sacármelo de la mente. Días después, decidí pedir las grabaciones de seguridad de esa noche. No sé por qué. Tal vez quería demostrarme que todo había sido un error, que el monitor estaba dañado. Contacté a la empresa que administraba la gasolinera, aunque me confirmaron que estaba fuera de servicio desde 2003. Aún así, tenían un archivo de cintas antiguas. Cuando vi el video, se me heló la sangre. Ahí estaba yo, de pie junto a la bomba, mirando hacia la caseta. Pero no había ninguna sombra, ni detrás de mí, ni en la puerta del baño. Solo estaba yo, hablando solo, como si respondiera a alguien que no estaba ahí. En un momento, incluso levanté la mano, como si señalara algo. No recuerdo haber hecho eso. Desde entonces, evito las gasolineras de madrugada. Cambié de ruta, pedí turnos diurnos, hice lo que pude para no volver a ese tramo. Pero no siempre puedo escapar. A veces, cuando paso por una tienda o una oficina y veo un monitor de seguridad, siento un impulso de mirar. Y aunque nunca he vuelto a ver esa sombra, tengo la sensación de que está ahí, en algún reflejo, esperando a que la encuentre. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el goteo de ese grifo, lento, como si contara los segundos hasta que tenga que volver. Historia 3. El camino que no termina. En 2020, yo vivía en Oaxaca y trabajaba como taxista. Tenía 35 años, un sedán blanco que había comprado de segunda mano y una vida que giraba alrededor de llevar pasajeros de un lado a otro. La mayoría de mis viajes eran cortos, del mercado a las colonias, de la terminal a los hoteles, pero a veces me tocaban corridas largas, a comunidades alejadas donde el pavimento se convertía en terracería y la señal del celular desaparecía. No me quejaba. El dinero era bueno y manejar de noche tenía algo de tranquilo, como si la carretera y yo tuviéramos un acuerdo. Pero esa noche, ese acuerdo se rompió. Eran poco después de las 2 de la madrugada. Había aceptado llevar a una señora mayor a un pueblo a 2 horas de la ciudad. Era una clienta callada, de esas que se sientan atrás y miran por la ventana sin decir mucho. Me pidió que la dejara en una casa al borde del pueblo, una construcción de adobe con un farol colgado en la entrada. Me pagó en efectivo, me dio las gracias y bajó. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo: «Ten cuidado en el regreso, mijo. Esta carretera no siempre es lo que parece». Pensé que era solo una frase, algo que dicen los mayores para que manejes despacio. Le sonreí, le dije que no se preocupara y arranqué. El GPS marcaba una ruta diferente a la que había tomado para llegar. No le di importancia. A veces esas apps recalculaban por caminos más rápidos o evitaban tramos en mal estado. La carretera era estrecha, con curvas cerradas que se perdían entre árboles altos y sombras que la luna apenas alcanzaba a iluminar. El aire entraba por la ventana entreabierta, fresco, con olor a pino y tierra. Todo iba bien hasta que, de repente, el GPS se reinició. La pantalla parpadeó y se quedó en negro por unos segundos. Cuando volvió a encenderse, mostró un mensaje: «Diríjase a la gasolinera más cercana». Me extrañó. El tanque estaba casi lleno y no recordaba haber visto ninguna gasolinera en el camino de ida. Pero la flecha insistía:
girando hacia un desvío a la derecha. Dudé, pero la idea de quedarme sin gasolina en medio de la nada me hizo seguir la indicación. El desvío me llevó a un camino aún más angosto, donde las ramas rozaban el coche y el asfalto estaba cuarteado. Después de unos minutos, vi un letrero descolorido: gasolinera, 24 horas. Me detuve frente a una estación pequeña, casi abandonada. Había una sola bomba, cubierta de polvo, y una caseta con las luces encendidas, pero sin nadie dentro. El letrero de neón zumbaba, con algunas letras apagadas. Bajé del coche, confundido. El aire no olía a gasolina, sino a algo húmedo, como un río cercano. Caminé hacia la caseta, buscando a alguien. Dentro, había un mostrador vacío, un ventilador que no giraba y un reloj en la pared. Las manecillas del reloj se movían al revés, rápido, como si el tiempo estuviera deshaciéndose. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Es solo un reloj roto, me dije. Volví al coche y revisé el GPS. Se había reiniciado otra vez y ahora marcaba la misma gasolinera como destino, aunque ya estaba ahí. Intenté cambiar la ruta, pero la pantalla no respondía. Decidí ignorarlo y manejé en dirección contraria, hacia donde creía que estaba la carretera principal. Pero después de unos kilómetros, el letrero de la gasolinera apareció otra vez frente a mí. Era el mismo lugar, la misma bomba polvorienta, la misma caseta, el mismo reloj girando al revés. El corazón me latía fuerte. Esto no está pasando, murmuré. Aceleré, apagué el GPS y manejé sin dirección, siguiendo solo mi instinto. Pero no importaba cuánto avanzara o cuántas curvas tomara. Cada pocos minutos, la gasolinera volvía a aparecer, como si la carretera fuera un círculo que no me dejaba salir. El pánico empezó a crecer. Miraba el reloj del coche, las 2:45 de la madrugada. Había estado dando vueltas por casi una hora, pero sentía que habían pasado días. Las luces de la caseta parpadeaban cada vez que pasaba, y en una de esas juré ver una sombra dentro, inmóvil, como si alguien me observara desde el mostrador. No me detuve a comprobarlo, solo aceleré, con las manos sudando en el volante. Intenté recordar las palabras de la señora. Esta carretera no siempre es lo que parece. ¿Qué quiso decir? Sabía algo que yo no. No sé cuánto tiempo estuve atrapado. Las horas se mezclaban y el cansancio hacía que todo pareciera un sueño. Pero en algún momento, el GPS se apagó por completo. La pantalla se quedó en negro y la carretera cambió. Los árboles se abrieron y el camino se volvió más ancho, más familiar. De repente, vi otra gasolinera, una normal, con un empleado joven despachando y un par de coches estacionados. Me detuve, casi sin aliento. El empleado me miró raro cuando le pregunté por la otra gasolinera, la del letrero descolorido. No hay nada por ese tramo, dijo. Es puro monte. Había una estación hace como 20 años, pero la cerraron. Está en ruinas. Le conté lo del GPS, lo del reloj, pero él solo se encogió de hombros. A veces las apps se vuelven locas por aquí, dijo, como si eso explicara todo. Manejé de vuelta a la ciudad sin encender el GPS. Cuando llegué a casa, tiré el aparato a la basura. No quería volver a verlo. Durante días, no pude dormir bien. Soñaba con esa gasolinera, con el zumbido del letrero y el tic-tac del reloj girando al revés. Intenté buscar el lugar en mapas, pero no encontré nada. Pregunté a otros taxistas y algunos mencionaron historias parecidas. Caminos que no llevaban a ninguna parte, gasolineras que aparecían y desaparecían. Nadie tenía respuestas. Han pasado 5 años y sigo manejando, pero evito las corridas nocturnas. No sé qué pasó esa noche. Fue un error del GPS, un sueño del que no desperté del todo, o algo más.
algo que la carretera quiso mostrarme. Lo único que sé es que, a veces, cuando manejo de noche, siento que el camino me está observando. Y en el silencio, escucho el eco de ese reloj, contando el tiempo al revés, como si esperara que vuelva. 3 historias. 3 personas que solo querían llenar el tanque y seguir su camino. Pero algo en esas gasolineras, en esa hora entre las 2 y las 3 de la madrugada, las marcó para siempre. ¿Qué hay en esos lugares que nos hace sentir observados? ¿Es el cansancio, la soledad o algo más? Tal vez nunca lo sepamos, pero la próxima vez que estés en una carretera oscura, con el tanque casi vacío, recuerda estas historias. Y si ves un letrero de neón parpadeando a lo lejos, tal vez sea mejor seguir manejando.